Contexto Digital. Recibimos en el estudio a Luis Fernando Gallardo para irnos a temas digitales. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Diana, Marcela, pues hoy vamos a tocar el tema digital, pero muy vinculado al tema de religión. Y que en estos últimos meses que ha estado ya incidiendo el tema de la inteligencia artificial, hoy se brinca el tema religioso. Hoy la inteligencia artificial empezamos a verla ya analizando textos bíblicos, textos históricos de unas cerámicas del año 2600, un poquito más, en la cual empieza a reconocer la caligrafía y el tipo de escrituras que se hacían en aquellos tiempos. Entonces esta tecnología empieza a dar luz acerca de quiénes eran los que sabían leer y escribir en el año 560 a.C., que se estima que la primera Biblia se escribió por el año 600 a.C., y que se decía que estaba limitado a una clase de élite quienes escribían y quien podían leer y escribir, y resulta que no, que los mandos militares, desde el mando más alto militar hasta el último eslabón, sabían leer y escribir, y era muy común que se escribieran estas cerámicas, ¿no? La tecnología permitió detectar que fueron diferentes personas las que escribían esas partes, y ahora están poniendo al análisis las escrituras de la Biblia para saber si fue una o dos o X personas las que escribieron esto. Entonces, ¿quién está llevando a cabo estos estudios? Mira, es no tengo el dato ahorita exacto, pero es una universidad de Tel Aviv, que es la que desarrolló esta tecnología, y es la que muchísimo de análisis y que trastoca prácticamente todo el dogma de la fe cristiana, porque si analizas la cronología, se piensa que se escribió casi en tiempo real, y resulta que fue siglos posteriores e incluso siglos anteriores a la venida de Jesús. Es muy interesante ver esto, pero empezamos a ver esa incidencia de la tecnología en la parte religiosa. Hay un tema muy importante que también otros científicos y un neurólogo de España, Joseph, dice él que más bien ya lo reconocen como que el cerebro realmente es el que alberga el alma del ser humano. Determina que la memoria tiene sus diferentes capas, sus diferentes niveles, en la cual una está 100% dedicada a toda la parte vital del ser humano. Él define que el cerebro está hecho para atender el hardware, hecho para atender el cuerpo humano, ¿sí? Pero que en los pliegues del cerebro, ahí es donde están esa red relacional de neuronas, y que se dispersa en todo el cerebro la parte de recuerdos, la parte de emociones, la parte del alma, como se definen. Y los budistas empiezan a participar hace 3 años en este tema con científicos de inteligencia artificial. Crean por primera vez el primer robot de inteligencia artificial budista, en el cual tú puedes empezar a hacer una conversación y discernir con este robotito, y a su vez va adquiriendo la parte cognitiva en función de la interacción de estos monjes budistas. Es bien interesante porque a partir de los preceptos ideológicos y de razonamiento del budismo. Sí, pero fíjate que es a partir de un algoritmo, no a través del almacenamiento de la información. Eso es lo que lo hace distinto a todo lo que venía pasando en estos años atrás. O sea, es decir, antes a un robot se le cargaba de información, se le ponía todas las posibilidades y todos los posibles datos para que a partir de ellos generara una conversación natural. Pero ahora no existe esa data. Lo que existe es un algoritmo que a partir de lo que tú comentas va generando y va añadiendo a su corpus o a su mente virtual, su mente digital, este conocimiento, como pasa con el ser humano. O sea, nacemos sin conocer. La interacción social, cultural y de experiencias y de emociones son las que van incrementando y van almacenando en tu cerebro ese yo, o esa experiencia, esa vivencia que es llamada conciencia. Sin embargo, desde el punto de vista religioso, se dice que el hombre es distinto a todo porque contiene o tiene un alma espiritual. Pero ¿qué es esa alma? Eso es lo que yo preguntaría. Realmente es todo lo que tú has vivido, toda tu experiencia, todas tus emociones, todas tus vivencias, y en dónde se guarda esa alma. Esa alma, este científico
que la traduce o la identifica como esa red neuronal, que ahí es donde se guardan estas. Dice que el grupo de neuronas no es que en un lugar se guarden tus cosas positivas, en otro tus cosas negativas, tu felicidad, tu tristeza, sino que las neuronas van activándose y desactivándose como si fuera una orquesta musical, dependiendo de la partitura, se prenden y se apagan, dependiendo de la emoción que quieras recordar o que quieras volver a experimentar, se encienden o se apagan estas neuronas, y entonces lo baja a un nivel químico, y es cuando, por ejemplo, si te sientes deprimido por tus recuerdos, porque te dejó el marido, porque sufriste de niño, con estos fármacos te activan o te reactivan químicamente y te quitan ese dolor emocional que está dentro de tu cerebro. Y es donde empieza la discusión: qué es realmente el alma, qué es realmente el espíritu, y que ahora con la inteligencia artificial están emulando este funcionamiento neuronal del cerebro, en la cual se predice que para el 2030 estaríamos hablando de que ya estarías completamente copiado, hacer un backup de tus emociones, de tus cerebros en un hardware, y que a partir de ello ya empieces a generar una nueva vida que estaba exclusivamente vinculada a los temas de Dios, ¿no? También es cierto que, y se me ocurren dos cosas, ¿no? Que todo el desarrollo de los estudios sobre las emociones, que ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años, y que se ha llegado, vamos, porque este asunto de los mapas químicos que desatan las emociones es relativamente nuevo, es decir, los estudios que nos hablan de qué mezcla química particular te genera una emoción y otra está en pleno desarrollo. Entiendo que entonces esto es llevar eso al modelo de inteligencia artificial, para que entonces ya no nada más sea la base de datos o los algoritmos que predicen tu respuesta, sino que también le incluyen el factor químico de una emoción que pudiera estar en juego. Pero entonces me queda la duda, cuando hablas del tema religioso, de replicar en la inteligencia artificial, ¿qué pasa con el tema de los dogmas? Porque finalmente ahí hay un asunto de una creencia que en algunos casos no corresponde a un análisis racional de los asuntos, y tiene que ver con un asunto de fe simplemente. ¿Cómo trasladas a un algoritmo esos que además es una fe pues que se vive de una forma muy íntima en cada uno de los individuos? Estos señores separan la religión del tema de Dios en temas de la tecnología. Es decir, ellos sostienen que la religión es una invención del hombre, del pensamiento del hombre, como lo es ahora la inteligencia artificial. Es creación de la mente del ser humano. Como bien dices tú, los dogmas son formas de organización social del ser humano. Es decir, la Iglesia Católica, ahorita, si tú recordarás, siempre fue la única y exclusiva de tener la Tierra Santa donde te sepultaban para cuando morías. Es decir, te sepultaban en las iglesias, que hablando ahora de estas fechas, es muy interesante saber que, por ejemplo, en la iglesia de Viesca, en el año 1731, contaba con su panteón en la propia iglesia. Es decir, aquellos feligreses que no profesaran o que se salieran de los 10 mandamientos o que no fueran católicos estaban condenados a irse al infierno. Era una forma de control. En el 1800, cuando Benito Juárez empieza a separar el Estado laico, ya permite los panteones extramuros de las iglesias, y es cuando ya lo trasladan al poder ejecutivo, a los alcaldes, a los gobernadores del Estado, y es cuando ya asume otro poder. Pero retomando el tema de la conciencia, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Es invención, creación o ilusión del ser humano a través de la mente? Porque ellos sostienen que la realidad que nosotros estamos viendo no es tal cual, o sea, no es es el hecho como tal, sino es la interpretación química y sensorial de tu cuerpo sobre esos componentes externos. Es decir, a partir de esas neuronas que reciben esos estímulos, crea tu realidad, ¿sí? Es decir, no es exactamente como la vemos, por eso se habla de una Matrix, porque realmente esto que estás viendo, tú que me estás escuchando, no es tal cual. Tú me escuchas, el cerebro recibe auditivamente esta señal, la interpreta basada en esa memoria, en ese almacenamiento que tiene tu cerebro, y a partir de ahí crea una reacción. Y en esa capacidad de análisis y de recepción. Sí, sobre lo que ya tienes, sí, sobre lo que ya existe en tu cerebro. Entonces, el punto clave aquí es
De hecho hay otro pensador que se llama Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, donde él menciona que hay una acción fuera del pensamiento, la cual es algo muy interesante y complejo también de analizar, porque dice que el ser humano está atrapado en siempre responder en base a su experiencia, a su conocimiento, a su conciencia, nunca sobre el hecho. ¿Sí? Siempre lo que decimos lo analizamos, lo procesamos en función de lo que ya estudiamos, de lo que ya vivimos, en el entorno que estamos, en el lenguaje que utilizamos. El subjetivismo total de la existencia humana. Y él comenta que la conciencia tiene su lugar, pero que la libertad de pensamiento, la libertad total de la mente está en otro esquema. Si estás tú condicionado a un tema religioso o no religioso o científico, seguimos tomando de la misma fuente nuestras actividades, y esto se está traspolando a la tecnología. Hace una aseveración esta persona que en 2030, ya me han platicado de hecho en este tema aquí, de la singularidad, donde básicamente vamos a generar ya la transmutación del hombre biológicamente con la tecnología. Así y que creo que va a estar muy interesante verlo en los siguientes años. Colocó este tema aquí en la mesa de contextos. Qué interesante. Sí, todo el tema de la inteligencia artificial es genial. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Déjanos un punto de contacto. Estamos en Twitter, en L Gallardo, y aprovecho para hacerle la invitación a que asistan a Viesca. Por fin va a estar una casona, una de las primeras casonas que se dieron. Para los 45 fundadores de Viesca en 1731 va a abrir sus puertas parcialmente, se está restaurando, pero los invito a que vayan, la conozcan. A la procesión del silencio. Y a la procesión del silencio, que en esa casa va a haber una estación con una virgen donde pasará y ahí se estacionará un ratito. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación, Luis Fernando Gallardo.